La aprobación del presidente de la República solo baja y baja. E independientemente de lo que mucha gente puede pensar, esto no se debe específicamente a si está haciendo las cosas bien o mal. Lo mismo pasó con el presidente anterior y lo mismo va a pasar con el presidente que le sigue. La respuesta a esto está en el sistema presidencialista. Si quieres saber cuál es el problema, quédate para esta nueva entrega de Entre los Archivos. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de Entre los Archivos. Esta vez a conversar un tema que es muy contingente a la historia reciente de Chile. Este tema en particular estuvo muy vigente en el debate constitucional y antes incluso. Hablamos del presidencialismo. En especial, como se le dice en Chile, presidencialismo exacerbado. Si te gusta el contenido que hacemos en Entre los Archivos, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Y sobre todo, a disfrutar de este video hasta el final. Si hay un tema que es muy básico dentro del estudio de las ciencias políticas, es lo que se llaman los tipos de gobierno. Existen tipos de Estado y tipos de gobiernos. De hecho, te invito a escuchar el capítulo de Entre los Archivos que se llama exactamente así: tipos de Estado y tipos de gobierno, donde hacemos una pincelada muy rápida sobre los diferentes tipos de gobiernos que existen. Por ejemplo, la dictadura es un tipo de gobierno. Por ejemplo, la monarquía absoluta es un tipo de gobierno, una dictadura unopartidista, y también un tipo de gobierno es la democracia, tema que llevamos hablando muchos capítulos seguidos en Entre los Archivos. Dentro de los países considerados como democracia existen tres fundamentales tipos o formas de gobierno: el presidencialismo, el semipresidencialismo y el parlamentarismo. Y diferentes países del mundo democrático utilizan cada uno de estos sistemas teniendo un collage con diferentes países y diferentes sistemas, valga la redundancia. La tradición latinoamericana, por otro lado, siempre ha sido muy fiel al presidencialismo, a un presidencialismo extremo. Tanto así que muchos autores lo llaman como presidencialismo al estilo latinoamericano. Presidencialismo latinoamericano. De todos los sistemas que existen, no existen algunos que sean mejores o peores. Pero sí hay un tema que durante el último tiempo ha dado vuelta en la mentalidad de mucha gente y muchos cientistas políticos y analistas, es que si hay algo que le está haciendo muy mal a Chile, es eso: el exacerbado o extremo presidencialismo que tenemos en este país. Como es normal en Entre los Archivos, para poder entender exactamente qué es el presidencialismo y qué es el semipresidencialismo, tenemos que hacer un recuento teórico de algunas cosas que son fundamentales para entender la organización dentro de un Estado, la forma en la que se gobierna. En primer lugar, tenemos que entender que en los países que existe la democracia, el poder absoluto, el poder soberano, está dividido. De esa manera, no hay ninguna persona y o institución que controle y monopolice el poder completo. Y la división de poderes es súper simple. Se divide en tres, los famosos tres poderes del Estado. Que la idea es que estos tres poderes sean iguales y se contrapesen unos a otros, con tal de que no haya nunca uno de estos que sea capaz de gobernar o mandar por sobre los otros dos. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado en una democracia? Pues el poder legislativo, encargado de hacer las leyes. En este caso, en Chile tenemos un Congreso bicameral. El poder judicial, que es el encargado de hacer justicia, hacer valer la ley. Y por último, el poder ejecutivo, que su función es ejecutar, es decir, hacer cosas. En los sistemas presidencialistas, sobre todo en Chile y la verdad que en varios países de Latinoamérica, esta división de poderes no es exactamente igual. Y sin duda alguna, el poder ejecutivo, el de ejecutar, el que está bajo el cargo del presidente de la República, bajo su mandato, es el que sí tiene más poder y más facultades. Le recaen muchas responsabilidades y al mismo tiempo abarca y agrupa mucho poder. El segundo tema, que es un tema muy recurrente en Entre los Archivos, que siempre lo digo una y otra vez y que tienen que sabérselo pero que más de memoria, es la diferencia entre alta política y baja política. ¿Recuerdan qué era eso? La alta política son aquellas funciones que solamente puede hacer el Estado y que el Estado está obligado a hacer. Y la baja política
son aquellas cosas que la gente puede hacer y el Estado también. El Estado no está obligado a hacerlas, pero si quiere hacerlas, puede hacerlas. Por ejemplo, entregar transporte, entregar salud y entregar educación. No todos los estados están obligados a entregar salud o transporte. La gente puede transportarse unas a otras y puede educarse entre ellas, y si al Estado le parece correcto para que su población sea mejor, puede educarlos y también puede transportarlos. Puede tener un transporte público, también puede que no, eso dependerá de cada país. Pero sí existen estas funciones que llamamos de alta política que son exclusivas del Estado, que solamente el Estado puede hacer, la gente normal no puede, por más que quiera. Solamente el Estado las puede hacer y el Estado está obligado a hacerlas. Y son 6. La primera de ellas, y no las voy a decir en orden de importancia, simplemente separarlas según el poder que le correspondan, es la creación de leyes. Así es, solamente el Estado puede crear leyes. La gente común no puede hacer una ley. Solo el Estado puede hacer leyes y el Estado está obligado a hacer leyes. Bueno, ¿y quién las hace? Uno de los poderes del Estado, el poder legislativo. Su principal función es hacer leyes. La segunda de estas tareas es impartir justicia. Así es, por más justicieros, por más superhéroes que nos creamos, las personas de a pie, los civiles, no pueden hacer justicia. El monopolio de la justicia recae en el Poder Judicial. Solamente el Poder Judicial puede hacer valer la ley e imponer justicia. Las otras 4 tareas, por otro lado, le corresponden al Poder Ejecutivo. La primera de ellas es cobrar impuestos y manejar el Tesoro Nacional. Las personas de a pie no pueden cobrar los impuestos, es función exclusiva del Estado. La segunda de ellas es manejar las relaciones internacionales, que son entre naciones. Este punto es súper importante porque, por ejemplo, si tú, Gonzalo, tuvieras una polola de otro país, por ejemplo una holandesa, tú dirías, oh, tengo un romance internacional. Y la verdad que no, porque tú no eres una nación. Las relaciones internacionales son solo entre naciones. Cuando tú tienes una relación con una persona de otro país, es eso. No es internacional. Internacional, la palabra lo dice, es entre naciones. Entonces el campeonato internacional de fútbol. Si es que son las naciones las que van a participar, es internacional, po. Si es que van representando a las naciones, sí. Por lo tanto, solamente el Estado de Chile puede hacer las relaciones internacionales representando al Estado de Chile. En Chile es atribución exclusiva del presidente de la República hacerse cargo de las relaciones internacionales del país. Y las últimas 2 funciones de la alta política son la seguridad externa por un lado y la seguridad interna. Y como hemos dicho muchas veces, esa es la principal función que tiene el Estado. La razón de ser de cada Estado es mantener a su población segura, a su comunidad política segura y que pueda convivir y desarrollarse como proyecto nacional. Por lo tanto, la principal de las funciones del Estado, que es exclusiva del Estado y que le corresponde en este caso al Poder Ejecutivo, es la seguridad tanto internacional como interna de un país. Por lo tanto, vamos a los sistemas políticos: presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo. La gracia de cada uno de estos 3 sistemas o cómo se diferencian está en qué o cuáles de las atribuciones de la alta y baja política le corresponden a cada uno de los miembros electos de la política. Para nuestro bien, la justicia siempre va a estar a cargo de un poder judicial, por lo menos en una democracia. Por lo tanto, ese es un tema que podemos dejar fuera de la ecuación. Las otras funciones, las 5 que quedan de la alta política y todas las otras de baja política que un gobierno quiera hacer, desde entregar educación hasta el desarrollo de canchas de deporte, ¿quién va a ser el encargado de hacerlas, de ejecutarlas? Es ahí donde están las diferencias entre los diferentes sistemas. Una última cosa que se me olvidó decirlo, pero que hay que tener sí o sí muy claro, es la diferencia entre el Estado y el gobierno, o lo que sería un jefe de Estado o un jefe de gobierno. En política o en ciencias políticas normalmente se entiende el concepto Estado como la nación, como lo grande, como lo duradero, como lo que perdura, como lo que es a largo plazo. Y se entiende el gobierno, y por lo tanto el jefe de gobierno, a la cosa que tiene más que ver con políticas públicas y con gestión de recursos. Es decir, muy cercano a lo que sería la baja política. Vamos entonces a explicar los 3 sistemas de gobierno que habíamos mencionado. Partamos entonces por el presidencialismo, lo que existe actualmente en Chile. Este presidencialismo monárquico exacerbado. En el presidencialismo, el presidente de la República es tanto jefe de Estado
como jefe de gobierno. Es decir, por un lado se tiene que hacer cargo de toda la nación chilena en temas a largo plazo, mantener la seguridad del país y conducir las relaciones internacionales, y por el otro lado tiene que estar inaugurando plazas y colegios. Una de las críticas que se le hace a este sistema es que esas son muchas tareas, y definitivamente lo son. Realmente son muchas tareas que hacer. El que mucho abarca, poco aprieta. De hecho, se ha puesto de moda, muy de moda, el concepto impuesto por el actual presidente de la República, Gabriel Boric, de habitar el cargo. Habitar el cargo quiere decir salirse un poco de la política cortoplacista, de la política partidista, y darse cuenta que no solamente eres el jefe de gobierno, sino que también eres el jefe del Estado, de todos los chilenos. Creo que la mejor metáfora para poder entender la diferencia o el rol de un jefe de Estado es el capitán de un crucero. Un crucero, ¿a quién no le gustan los cruceros? Irse de vacaciones por el mar del Caribe, con ricas piscinas, actividades, buffet, comida, trago, copete. Pero nunca se puede olvidar que está arriba de un buque, y el buque se puede hundir. Y el buque tiene que navegar, y el buque tiene que ir en alguna dirección en específico. Lo más seguro que para que tú lo puedas pasar bien y disfrutar tu viaje en el crucero tal cual como tú disfrutas o tienes que pasar y habitar tu vida personal en un país, en un crucero está lleno de gente que se encarga de entregarte buena comida, buen servicio, buena habitación, actividades, todo lo necesario. Eso sería el similar al gobierno, el encargado de que la vida de las personas en particular sea mejor. Pero por otro lado tenemos el capitán del buque. Y su única misión y la principal del capitán del buque no es ser amigo de los tripulantes, tampoco ser amigo de los pasajeros. No es llevarse bien, no es tomarse fotos, no es encargado de que el buffet esté rico. Su misión es encargarse de que el buque no se hunda. Así igual, un jefe del Estado está a cargo del buque, de este transporte que lleva a la nación completa. Por lo tanto, su misión es otra, no es entregarle bienestar a la gente en particular, sino que por otro lado encargarse de la seguridad y de la integridad de la nación completa. Las misiones normalmente encargadas a un jefe de Estado son las relacionadas a la alta política, es decir, la seguridad externa, la seguridad interna de un país y las relaciones internacionales. Y a veces algunas otras, pero muy pocas más. Esas tareas ya son lo suficientemente difíciles y requieren suficiente tiempo como para que además el presidente de la República tenga que estar haciendo caminos, colegios, escuelas y otras cosas. Pero como les dije, lamentablemente en Chile el presidente de la República es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno. Y esta es la parte que quizás a muchos les va a doler. El ciudadano chileno, tú que estás viendo o escuchando esto, eres lo más presidencialista que existe. El chileno es lo más presidencialista que hay. Soa Bachelet haga algo. O sea, mis problemas personales que los debería solucionar yo o los debería solucionar mi comunidad, ¿quién los tiene que solucionar? El presidente de la República. Si a mí me empieza a ir mal las calles de mi comuna están malas, ¿a quién le echo la culpa? Al presidente de la República. Parece que al chileno le gusta tener un presidente todopoderoso que te solucione todos los problemas a ti. Pero en estricto rigor, como te lo digo, el jefe de Estado no se encarga de solucionarle la vida a nadie en particular, se encarga de conducir el Estado. El jefe de gobierno sí debería hacerlo. ¿Qué parte de tu vida? Depende, las que sean políticas nacionales, porque los que son políticas locales de los territorios, como por ejemplo el estado de las calles, debería verlo tu gobierno local. Pero sea como sea, el chileno es lo más presidencialista del mundo. Apenas empieza a salir cualquier cosa mala en nuestra vida, ¿de quién es culpa? Del presidente de la República. ¿Por qué elegimos a un presidente de la República? No para que conduzca a la nación, sino para que nos mejore nuestras vidas. Completamente erróneo el diagnóstico. Las cosas no funcionan así. Vamos entonces con el lado opuesto, el sistema parlamentario. En un sistema parlamentario, las funciones de jefe de Estado, esta alta política, y las funciones de jefe de gobierno, la baja política, están claramente diferenciadas. De la alta política se hace cargo o el presidente de la República o el rey. Y de la baja política se hace cargo el primer ministro. Así es,
¿Escucharon la palabra rey? Sí, existen muchos países democráticos de Occidente que son monarquías parlamentarias. Y en estos países, el jefe de Estado es el rey. ¿Y qué tiene de democrático entonces si el rey ya está ahí? Bueno, en un sistema parlamentario la gente no vota por un primer ministro ni por un presidente. La gente vota por una Cámara de Representantes, es decir, vota por un Senado, por una Cámara de Diputados. Y esta Cámara de Diputados elige entre ellos a un primer ministro, quien es el encargado de hacer gobierno. Medio complicado el sistema, pero en resumen funciona así. Existe en los sistemas parlamentarios un jefe de Estado, que puede ser o el rey o un presidente electo, que tiene acotadas y pequeñas funciones encargadas normalmente, como lo dijimos, a la seguridad y principalmente a las relaciones internacionales. Y la política pública del día a día la hace la gente. ¿Y cómo la hace la gente? Sí, la gente elige a un Congreso que representa a la gente y este Congreso elige a la cabeza del Poder Ejecutivo, o sea, a la persona que va a liderar el poder de hacer cosas. Eso es el Ejecutivo. Por lo tanto, en un sistema parlamentario está el jefe del Estado y está el primer ministro. Y el primer ministro, y esta es la gracia de los sistemas parlamentarios, al haber sido escogido por el Congreso, siempre tiene una mayoría del Congreso que está a favor de él. Por lo tanto, cualquier política pública o ley que quiera hacer, la tiene prácticamente asegurada. Se pueden hacer y el país avanza. En los sistemas presidenciales, la gente vota por separado al presidente de la República y al Congreso. Y muchas veces, poniendo un resumen muy básico, vota por un presidente de derecha, pero la mayoría de los senadores y diputados son de izquierda. Por lo tanto, todas las leyes que intenta sacar este presidente de la República no tienen el apoyo en el Congreso y por lo tanto el país no avanza. En un sistema parlamentario, el primer ministro siempre tiene el apoyo de una mayoría del Congreso porque esa mayoría lo eligió. Por lo tanto, el país avanza. Avanza en políticas públicas que le afectan a la gente. Como lo dijimos, las cosas de alta política, la seguridad, la defensa, las relaciones internacionales, entre otras, son parte fundamental de las tareas del jefe de Estado. Ahora, existe un punto intermedio entre estas dos visiones, el sistema llamado semipresidencialista. En un sistema semipresidencialista, la gente vota por un Congreso y vota por un presidente de la nación. El presidente tiene menos tareas de las que tiene un sistema presidencialista y estas tareas son muy cercanas al sistema parlamentario, es decir, las tareas de la alta política. En un sistema semipresidencialista, a diferencia de un sistema parlamentario, es el presidente de la República quien escoge al primer ministro. En algunos casos puede escogerlo simplemente con el dedo o en algunos casos, lo cual yo siento que es bastante mejor, propone a un primer ministro, pero este primer ministro tiene que ser validado por la mayoría del Congreso. ¿Qué países, por ejemplo, tienen sistemas parlamentarios o semipresidencialistas? Por ejemplo, Canadá. Por ejemplo, Francia. Francia tiene un primer ministro y un presidente que hacen cosas diferentes. Por ejemplo, Rusia. De hecho, sí, ¿han visto alguna vez a Putin inaugurando un colegio o una calle o hablando de esas cosas? No. El presidente de la República de la Federación Rusa está 100% concentrado en la alta política rusa, en las relaciones internacionales, en la guerra de Ucrania, en el orden mundial, y no está preocupado de los problemas de la gente. El presidente de la República, el Estado, el jefe del Estado, debe entregar las condiciones básicas de seguridad para que sea la gente quien se gobierne. Así es. El presidente de la República no debería gobernar a la gente como lo hace actualmente. Y no deberíamos nosotros esperar a que el presidente nos solucione todo, porque no es su tarea. En un sistema democrático sano, como lo pienso yo al menos, el presidente de la República, siendo jefe de Estado, debe entregar las condiciones necesarias para que sea el pueblo quien se autogobierne. ¿Y cómo se autogobierna? Pues a través de democracia representativa, eligiendo a sus representantes, quienes eligen a su primer ministro que lleva a cabo la política pública, además pudiendo elegir a sus líderes locales, en este caso gobernadores y alcaldes. Cuesta un poco sacarse la cabeza eso de que el presidente no tiene que estar preocupado de los problemas de la gente. Ese es el fondo de este capítulo, mostrarles que el rol de jefe de Estado no está para solucionar los problemas de la gente ni para preocuparse por ella, está para conducir la nación. Y una cosa que es súper importante es que el presidente está muy preocupado de
estar cercano a la gente. Lo que estamos haciendo acá es por ustedes, este es su gobierno. Siéntanse representados acá. Vamos a estar a la altura de los desafíos y queremos trabajar con ustedes. Por eso vinimos acá a Renca hoy día. Porque la gente piensa que el presidente tiene que solucionar sus problemas y de tener popularidad. Mientras que en los países donde está separado el primer ministro del jefe de Estado, el jefe de Estado no tiene que ser tan popular. Tiene que hacer su pega nomás. ¿Cachai? Y eso es habitar el cargo. El cual está en otra escala. Los presidentes latinoamericanos tienen mucho eso de querer mantenerse populares porque son jefe de Estado y jefe de gobierno. Tienen que ser cercanos a la gente, tienen que solucionar los problemas de la gente. Entonces les gusta también estar inaugurando cosas, saludando niños, ¿cachai? Haciendo todo ese tipo de cosas. Una de las gracias que tienen los sistemas no presidenciales, es decir, donde está separado el jefe de Estado del jefe de gobierno, es que el jefe de gobierno se puede cambiar a diestra y siniestra. En política es muy importante las señales que se dan. Y una de las señales más importantes es la estabilidad de un Estado. Y la estabilidad de un Estado viene dada por la estabilidad del jefe del Estado. Derrocar y sacar del mando a un presidente de la República que lo está haciendo pésimo puede ser incluso peor que dejarlo terminar su periodo, aunque sea pésimo. Latinoamérica nos encanta intentar derrocar presidentes, pero es políticamente uno de los errores más graves que hay. El presidente de la República, en su rol de jefe de Estado, debe sí o sí terminar su periodo para demostrar estabilidad del Estado. No así si es que estuviera separado el jefe de gobierno. En los países parlamentarios o semipresidencialistas, el primer ministro se puede cambiar en cualquier momento. Si lo está haciendo pésimo, se cambia, así de simple. Y da exactamente lo mismo, porque la persona que está a cargo del Estado sigue estando ahí. De alguna manera es como un escudo de protección que se le da al jefe de Estado siendo representante del Estado. Al no meterse en la política chica, está a salvo de mandarse alguna, voy a decirlo con todas sus letras, de mandarse alguna cagada, alguna tontera, de las traiciones, de todas esas cosas que al final hacen que los líderes políticos bajen popularidad. Y por lo tanto es más probable que se mantenga como un buen líder, asegurando así la estabilidad del Estado. Y el que sí se come todos esos malestares es el primer ministro, que se puede comer o los malestares o también llevarse la fama de hacerlo bien. Pero el jefe de Estado está fuera de este juego de política chica. Y es el primer ministro el que lo puede hacer bien o lo puede hacer mal. En muchos sistemas parlamentarios o semipresidencialistas, es función del presidente de la República o del Congreso cambiar al primer ministro. Es decir, ¿sabes qué? Después de 2 meses siento que no lo estás haciendo bien, te cambio por otro. Tal cual como en Chile se pueden cambiar a los ministros a gusto del presidente. Pero lo que también sucede, que es una cosa bien curiosa, es que el presidente de la República, dentro de su rol de jefe de Estado, puede cerrar el Parlamento. Sí, tal cual. Puede despedir a todos los senadores y a todos los diputados y llamar a elecciones. Si es que la elección de las personas, la Cámara de Diputados y Senadores, es muy caótica, conversan muy poco y no son capaces de elegir a un primer ministro, el presidente de la República, que es encargado de que la nación funcione, dice, oye, esto no está haciendo que la nación funcione, pues los despido a todos y se llama a nuevas elecciones para que haya un parlamento que sí funcione. Por lo tanto, la maquinaria avanza. Y eso también supongo que quitaría harta estabilidad de una nación, ¿no? Para nada. Inglaterra, recién hace un mes atrás, acaba de tener el gobierno más corto y fracasado de su historia. Duró menos de un mes. Así es, eligieron a una primer ministra, Elizabeth Truss, y duró 15 días en el cargo aproximadamente. Y la cambiaron y ningún problema. Nosotros que no estamos acostumbrados a ese sistema lo vemos como algo extraño, pero para ellos es lo más normal. ¿Por qué? Porque el país no se basa en la primer ministra, se basa en el rey. Y el rey está ahí bien firme, con su apoyo. Entonces todos saben que el país está estable. Suena bonita la semipresidencialismo. ¿Por qué nunca se pensó como primera opción en Chile? Es en Latinoamérica que tenemos presidencialismos muy poderosos y tiene que ver con algo histórico muy extraño. Cuando Chile se independizó de España, se pensó en algún momento en transformarnos en una monarquía. Había que elegir un rey de Chile y al final no, está bien. Los teóricos de la Ilustración iluminaron a los padres de la patria de Chile y decidieron formar una república. Pero,
¿Quién iba a estar a cargo de la República? Pues una persona casi prácticamente con los poderes del rey, de una monarquía parlamentaria, porque también había parlamento. Y eso funciona bastante bien en países chicos, pero Chile yo creo que no es un país lo suficientemente chico como para que una persona gobierne de Arica a Punta Arenas con todo el poder que lo hace. Creo que es mucho. Creo que debería haber mucho más poder para los gobiernos locales y debería haber esta separación de poderes donde el jefe del Estado se encargue de los temas a largo plazo estratégicos, de la defensa, de la proyección de Chile en el mundo y principalmente que el Estado funcione, o sea, el Estado tiene que funcionar como maquinaria y el primer ministro es el que se encarga de la política pública, es decir, de solucionar los problemas de la gente. Entonces, para resumir y terminar con esto, en un sistema presidencial, el presidente es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno. Debe conducir la nación, ver los temas estratégicos de largo plazo y de alta política y debe al mismo tiempo estar pendiente de cuáles son los problemas de la gente para solucionarlos. Muchas tareas, creo yo. En un sistema semipresidencialista, el presidente de la República electo por la gente se encarga de dos tareas. Estas primeras que dijimos, que son la seguridad, las relaciones internacionales, la visión estratégica del país, y por otro lado se encarga de que el país o la maquinaria política del país funcione. Es decir, propone los nombres, puede proponer al primer ministro, puede quizás promover nombres para quienes van a ser los representantes del Poder Judicial, o sea, se encarga de que la maquinaria Estado funcione. En muchos otros lugares también tiene el control de la seguridad, como lo dijimos, y por lo tanto es la persona encargada de poner o disponer los estados de excepción constitucional. Espero que haya quedado un poco claro porque esto varía increíblemente entre país y país. Las tareas encargadas del jefe del Estado. El capitán del buque que tiene que estar en el timón y en el radar, y no en el festín o en el buffet con los pasajeros. Por otro lado, el jefe de gobierno, elegido por el Parlamento o propuesto por el presidente y luego corroborado por el Parlamento, es el encargado de la política pública. Él es el encargado de estar ahí efectivamente arriba del crucero, encargándose que cada uno de los pasajeros lo esté pasando bien, de atender la oficina de reclamos, por así decirlo. Este primer ministro es el encargado de la política pública, de hacer los caminos, de hacer los colegios, de que el deporte funcione en el país, de que, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro día a día funcione. En general trato de no meter opiniones personales entre los archivos, pero esta es una opinión, aunque es personal, es bien fundada en la teoría. Y yo, en base a toda la evidencia, creo firmemente que un sistema semipresidencialista para el estándar de Chile de hoy en día es mucho mejor. No solamente porque el país ya es lo suficientemente grande, lo suficientemente quizás poderoso como para empezar a pensar en política exterior, en un gran estado de Chile con presencia en el mundo, sino que además, hoy en día, con todo lo que hay de redes sociales, de información, como dijimos al principio del capítulo, la popularidad de los presidentes baja muy rápida porque están todo el día siendo bajo el yugo del escrutinio público, ¿ya? Entonces, para proteger un poco al jefe del Estado, hay que sacarlo de ese juego y poner al primer ministro como carga de cañón, que sea él el encargado de lidiar con los problemas de la gente. Y para tener un primer ministro, ¿solo es posible a través de un cambio de constitución? Solamente eso es lo que se define como el sistema político de una nación. Y sí o sí tiene que estar escrito en la Constitución. ¿Y qué proponía la escritura de la nueva Constitución? Extrañamente, cuando se empezó a hablar del tema, la nueva Constitución quería avanzar hacia un sistema o federal o semipresidencialista, o algunos incluso decían parlamentario. Extrañamente, y es extrañísimo, en el borrador de la nueva Constitución, el que no se aprobó, se mantenía el presidencialismo. Yo lo encontré una pésima jugada. Pero bueno, Chile tiene una tradición muy presidencialista, de este presidente endiosado que tiene que solucionar todos los problemas de la gente. Y el problema no es del presidente, el problema es de la gente, porque somos, como repito, somos nosotros los que queremos que una persona solucione todos nuestros problemas. Y si no lo soluciona, lo culpamos inmediatamente a él. Eso está tan metido en nuestras cabezas que fuimos incapaces en el proyecto de nueva Constitución de avanzar a un semipresidencialismo. En conclusión, para el siglo XXI, el sistema ultrapresidencialista que tiene Chile está muy desgastado. Y obviamente, hacer el presidente de la República tener que hacer funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno
no solamente las va a hacer mal ambas por ser mucho que hacer, sino que además se van a mezclar las tareas. La gente va a juzgar al jefe de Estado por haber hecho malas tareas de jefe de gobierno y viceversa. Por lo tanto, como dije al principio, la popularidad de nuestro jefe de Estado, de nuestro presidente, solamente va a bajar y a bajar. No solo con el actual, sino como dije pasó con el anterior y también va a pasar con el siguiente. Y si esto sigue así, veo yo, solamente podría empeorar, porque si la inestabilidad política y la popularidad del jefe de Estado bajan y bajan, va a llegar el punto donde vamos a empezar a destituirlos y ahí sí que la inestabilidad política va a ser muy grande. Como les digo, si hay un símbolo de unidad nacional que debe mantenerse siempre seguro y con alta popularidad, es el de jefe de Estado. No es el jefe de gobierno, ese hace política. Ese puede ser de derecha, de izquierda, da lo mismo. Pero el jefe de Estado es uno para toda la nación. Como se dice, habita el cargo. De hecho, yo creo que una buena constitución, si es que se nombra un jefe de Estado separado a un jefe de gobierno, el jefe de Estado debería tener la prohibición de militar en ningún partido político. Es decir, debe ser completamente neutro a la política doméstica, porque es el jefe del Estado. En resumen, y para terminar, tenemos 3 sistemas: el sistema presidencialista, semipresidencialista y parlamentario. En el sistema presidencialista, el jefe de Estado es jefe de gobierno, tal como lo dijimos. Debe encargarse de la nación, de conducir el buque de la nación y también de solucionar los problemas de la gente. Obviamente, si está preocupado de los problemas de la gente, además eso es lo que le da popularidad, va a dejar un poco de lado las tareas de gobernar el buque a largo plazo. Y eso es algo muy común en Latinoamérica. Mientras que en un sistema semipresidencialista o parlamentario son personas separadas. De hecho, el sistema se llama dualista, donde hay una persona que se encarga de las funciones de jefe de Estado y otra separada de solucionar los problemas de la gente, es decir, de ser el jefe de gobierno. El jefe de gobierno es político, tiene una visión política, pertenece a un partido y tiene algunas ideas para solucionar los problemas de la gente. Mientras que el jefe del Estado debe ser lo más neutro posible y mirar a largo plazo en adelante. Espero entonces que haya quedado un poco más clara la diferencia entre un sistema presidencialista, semipresidencial o parlamentario, y te invito a comentar entonces cuál crees tú que podría ser el mejor de estos sistemas para tu país. No olvides seguir y activar las notificaciones. Y recuerden siempre el lema de este programa: las cosas como son y no como te gustaría que fuesen. Mi nombre es Alejandro Barros y esto fue Entre los Archivos.